¿Cómo sé yo que es Dios el que me está hablando? Por un profeta, por un pastor, por un ministro, por alguien, a través de un canal de televisión, de la radio, algo que me viene a la mente, algo que me vino al corazón, ¿será Dios, no será Dios? Y aparte de eso, hay muchas voces sonando, Dios me dijo que Él dijo, y escuchamos, muchas voces hay. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, porque hay muchas voces. Uno dice una cosa, otro dice otra. Ayer estaba escuchando un video, ayer en la noche, de alguien, una hermana por ahí que mandó un video hablando de un ministro reconocido, pero con nombre y apellido, hermano, y diciendo que tiene un principado que, wow, duro. Yo digo, wow, esa hermanita no tiene ninguna escuela, y se dice llamar profeta. Yo la perdono, yo no tengo nada contra ella, no sé ni quién es, pero salió hablando de un ministro públicamente con nombre y apellido y que ese ministro tiene una potestad satánica y cuánta cosa. Eso es delicado, hermano. Eso sí es delicado. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque está desprestigiando a ese ministro, está hablando una cosa que si Dios se la reveló a ella, hay que tener cuidado para decirlo, porque si te equivocas, estás difamando a un ministro. Si no te equivocas, y es verdad lo que estás diciendo, pero Dios no te mandó a decirlo, de igual manera te cae juicio. Vuelvo a decirlo, si hablas proféticamente y dice Dios me dijo, y Dios me dio este sueño, sobre todo yo le tengo terror a esos sueños. Yo soy un hombre que le tengo terror a la gente que me habla de sueños. Y yo creo en los sueños y sé que Dios nos habla por sueños. Yo recibo sueños todos los días, sueños de cuánta cosa hay. Yo tengo mucho cuidado, a veces son sueños de muerte, de cosas, y yo, wow, y me quedo tranquilo, Señor, ¿qué es esto? Yo no voy a decir nada hasta que tú no me confirmes, y me quedo callado. A los 2 días, yo me repite el sueño, me habla por el sueño, empiezo a detectar, espérate, Señor, tú me estás hablando de esto. Y empiezo a revisar las cosas y a revisar. Después que ya confirmo que sí era Dios, porque reconocer la voz de Dios no es fácil. Nadie dijo que fuera fácil. Y ese es mi proceso. Yo le voy a decir el proceso que yo hago para que usted reconozca la voz de Dios. Yo voy a decir cómo yo lo hago con los 42 años de carrera que tengo. Yo a veces no sé si es Dios que me está hablando. Y usted dirá, ¿usted está loco, pastor? No, yo lo digo. A veces yo recibo mensajes y a veces no sé que es Dios. Y a veces sé clarito que es Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces el Señor nos habla de una manera tan específica y tan clara en algo que nosotros conocemos bien por las Escrituras y sabemos que la voz que estamos escuchando está en línea con la palabra, porque la base de toda profecía es la base escritural. Si usted no maneja la palabra de Dios, por ejemplo, esa hermana que mandó ese video, yo se lo recomendaría que quitara ese video del aire, porque está perjudicando a ese hermano. Es un ministro bien reconocido de la televisión y sabemos que mucho de esa gente a veces anda enseñando cosas raras, mal, y a veces hasta no son ni de Dios, yo lo sé, pero nosotros no podemos difamar a nadie, nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿cómo se hace? Uno recibe un mensaje, un sueño, visión, porque hay varias formas. Puede ser que el Señor te revele en tu espíritu, te dé una palabra, un depósito, ¡pum!, y te revele algo en tu espíritu. Uno, puede ser a través de un sueño. Puede ser a través de una visión que tengas abierta o no abierta. Visión abierta es que tienes los ojos abiertos, estás viendo el mundo físico como Eliseo y al mismo tiempo ves en el mundo espiritual. Veía los caballos, los carros de fuego y veía todo, pero estaba viendo al ejército asirio ahí. Entonces miraba en el mundo espiritual y en el mundo físico. Esa es una visión abierta. La visión abierta, Eliseo pudo ver los caballos de fuego, los carros de fuego y veía al ejército asirio ahí. Estaba todo. Eso es una visión abierta. A veces es una visión con los ojos cerrados. O sea, no estás mirando nada en el mundo físico y el Señor te da una visión espiritual diferente a la de Eliseo. Eliseo la estaba teniendo espiritual, claro está, pero la veía con sus propios ojos. Es una cosa estremecedora, porque está viendo lo físico acá, como yo veo este computador y veo todo lo que está aquí en esta oficina, pero al mismo tiempo estoy viendo en el mundo espiritual. Eso es una visión abierta. Una visión que no es abierta, por decirlo cerrada, por llamarla de una manera, es donde estoy con los ojos cerrados, caigo en un éxtasis y comienzo a ver una visión. Pero no estoy viendo en el mundo físico. A veces te desconectas del mundo físico. Pasa mucho con la visión cerrada, que te desconectas y quedas en otro ámbito, en otro ambiente espiritual. Está la forma del Señor darte a tu espíritu. Yo he estado predicando y de momento el Espíritu Santo me da una palabra profética, directa en mi espíritu, pero así en un segundo yo veo la vida de una persona en lo que el Señor quiere que yo vea.
y lo recibo todo en una fracción de segundo, conozco sobre esa persona lo que el Señor quiere que yo diga. Y la llamo y le digo, mira, ven acá, Dios me está mostrando que tienes una situación, así te dice el Señor. Y empiezo poco a poco a vaciar, como cuando estás sacando un hilito así, como cuando estás sacando un balde de agua, un envase de agua de un pozo de agua, que metes el envase con una soga, un mecate, un cable, algo, y después empiezas a alar, poquito a poco hasta que sale el agua. Así pasa en el mundo espiritual. Uno recibe la palabra toda completa, ¡boom!, en el mundo espiritual. O sea, es un conocimiento todo completo, así. Cuando yo vi la película de Matrix, que le ponían el aparatico aquí a Neo, ¿era que se llamaba el muchacho? Neo. Y le ponían el aparatico aquí, y en cuestiones de segundos ya sabía manejar un helicóptero, pelear, o sabía, una cosa impresionante. Yo estaba mirando eso y decía, wow, qué cosa tan tremenda. ¿Por qué? Porque es que en el mundo espiritual es así. El Señor te prepara para algo, te va a llevar a algo, te va a explicar algo, y en fracciones de segundos pone en tu espíritu toda la información. Así funciona en el mundo espiritual. Entonces te demoras 3 horas hablando lo que el Señor te dijo. Tú dices, bueno, acabo de recibir una palabra. Y uno se queda escuchando, bueno, pero la acaba de recibir, tiene 3 horas hablando, 1 hora, media hora y explicando todo eso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo le dio tiempo de ver tantas cosas en 2 segundos? Porque es que en el mundo espiritual no es con la mente humana, que tienes que escribir y aprender y leer, y después de 3 días estudiando que puedes decir un poco de lo que estudiaste. No, el mundo espiritual no es así. En el mundo espiritual el Señor te coloca el depósito de esa visión en el espíritu, sí. De esa palabra profética o de esa palabra de sabiduría o de ciencia, o lo que sea, él te lo coloca en el espíritu en fracciones de segundo. Y en fracciones de segundo tú estás así y ya conoces todo. Ese es el mundo espiritual. Conoces todo porque Dios te está impartiendo un poquito de su naturaleza. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Por eso es que los dones espirituales, las manifestaciones espirituales de 1 Corintios 12, se dividen en 3 grupos. Los dones de revelación, los dones de poder y los dones verbales o de expresión oral. Aunque esto no es una clase que estoy dando aquí de la manifestación de los dones del Espíritu, pero es parte de lo que tengo que darle para poderle explicar la importancia de conocer la voz de Dios, y te estoy hablando de eso. Tal vez soy misión. Entonces, los primeros 3 dones son los dones de revelación. En este grupo estoy hablando, no es que estén exactamente primero en el orden que yo lo estoy mencionando escrito ahí, sino que el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría y el don de discernimiento de espíritus son dones de revelación. El don de palabra, por ejemplo, de ciencia, es conocimiento que viene de Dios y siempre tiene que ver con el pasado y con el presente, nunca con el futuro, pasado y presente. Uno le viene una palabra, mira hermano, estoy ministrando, así me muestra que usted tiene esto y esto y esto y esto. Y me revela la enfermedad que tiene, el problema que tiene en este momento. O hace 20 años usted le pasó esto y esto y esto y después le pasó esto y esto y esto. Eso es palabra de ciencia. Y ahora le está pasando esto y el Señor le dice esto. Eso es palabra de ciencia. Cuando viene palabra de sabiduría, no tiene que ver con el pasado ni con el presente, sino con el futuro. Entonces, la palabra de sabiduría normalmente tiene que ver con una palabra que le vas a dar a la persona que le tiene que ver con lo que va a suceder con esa persona. Y le estás dando una palabra para guiarlo hacia el camino correcto. Es la palabra de sabiduría. Porque la palabra de sabiduría y la palabra sabiduría en hebreo significa básicamente conocer la voluntad de Dios. Dios le dijo a Salomón, le habló en un sueño, una visión que tuvo dormido. Salomón, acuérdense que agarró el reino con 12 años de edad. 12 añitos tenía Salomón. Mucha gente no sabe eso. Cuando David lo ungió para que fuera el próximo rey. 12 años. Y tremenda responsabilidad, muchachito de 12 años, y Salomón lo instruyó bien. Y a los pocos días, me imagino, no sé exactamente cuándo después, me imagino que fue a los pocos días, estaba dormido el muchacho, que era el rey de ahora de Israel, y recibe una visión. Y lo digo porque cuando él habla en ese pasaje, donde él recibe el reino y Dios se le revela en el sueño, él dice, yo soy un muchacho, no sé ni entrar ni salir. Estaba hablándote de un adolescente. Entonces esa es la forma en que calculas que era un muchachito. Aparte de que fuera a los 12 años. Dice la Biblia que tenía 12 años, porque era un niño. Y dice que empezó a reinar a los 12 años. O sea, está en la escritura. Entonces, él recibe y le dice, Señor, dame sabiduría. ¿Verdad? Le pide sabiduría, porque no sé cómo entrar y salir, no sé cómo hacer las cosas, soy muy joven. Entonces, el Señor se le revela y, lógicamente, le da la sabiduría que necesita. Y le dice, bueno, hijo, ¿qué quieres que yo te dé?
pídeme lo que tú quieras, lo que tú pides, yo te voy a dar. Imagínese usted que el Señor se le aparezca a usted en visión, en sueño, y es la voz de Dios. Bendigo a todas esas personas que están ofrendando. Mil bendiciones, gracias. Entonces, recibe la palabra de Dios en sueño, se le apareció en un sueño y le habla. Dime lo que tú quieras. Y imagínese que a nosotros se nos aparezca el Señor y nos diga, pídenos lo que tú quieras. ¿Qué usted pediría? ¿Usted nunca se ha preguntado eso? Si el Señor se le revelara a usted en sueño, en visión, piénselo, tiene 10 segundos. ¿Qué usted pediría? Tiene 10 segundos para contestar. 10 segundos. ¿Qué pediría? Fíjese, Salomón fue instruido por su padre David y él conoció que era la voz de Dios. Vivía en un ambiente donde era el rey David su padre, estaba bien familiarizado con la escritura, conocía el ambiente y Dios se aseguró de que él supiera que era el padre quien le hablaba. Y él le dice, pídeme lo que tú quieras que yo te dé. Y entonces vemos la respuesta, para no alargar tanto esa parte, donde él le dice, Señor, dame sabiduría para guiar a este pueblo tuyo tan grande. ¿Y qué significa la palabra sabiduría? Okma, en hebreo. ¿Qué significa? Significa, dame a conocer tu voluntad, tu propósito, tu intención primera con este pueblo que me entregaste, para yo poder llevarlo y conducirlo como tú quieres que yo lo conduzca. Eso es lo más importante para mí ahorita. Él pudo haber pedido tantas cosas, siendo un muchachito de 12, 13 años, imagínense que pudo haber pedido. Sin embargo, qué cosa tan impresionante. Le dice, yo lo que quiero es conocer tu voluntad. ¿Cuál es el propósito que tú tienes con este pueblo? Enséñamelo para yo guiarlo. Y el Señor le dice, wow, por cuanto esto has pedido conocer mi voluntad para guiar a mi pueblo, mi sabiduría tendrás para guiarlo y mi voluntad te será conocida. Pero no solamente te daré eso, le dijo, sino que te daré lo que no me pediste. Y entonces ahí viene lo que pide a todo el mundo. Dame larga vida, dame mucho dinero, dame fama, honor y gloria y honra. Todo el mundo quiere eso. Salomón no pidió eso. Quizás porque era niño y era bobo. ¿Cómo, doctor? Bueno, uno dirá, bueno, lo que pasa es que ese es un niñito, no sabe lo que pide. Por eso dijo el Señor, deja que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de Dios, porque de los tales es el reino de los cielos. Si me lo pide a mí y me dice a mí, Señor, la mansión que yo he soñado, ¿cuándo me la vas a entregar? Jorge Porras, carnal, ¿verdad? Dame la mansión, dame el vehículo que yo quiero. Yo quiero un Lamborghini y quiero una mansión aquí en Star Island. Aquí hay una isla que se llama Star Island, que está aquí pegadita a Miami. La casita más barata vale $10 millones. Pues yo quiero mi casita, la quiero ahí. Quiero un Lamborghini, un Rolls Royce, quiero un 20 y también quiero un BMW más grande y el Mercedes-Benz 580. Te pido 4 carros baratos. Entre los 4 hay como $2 millones, pero ajá. Es Dios que me está diciendo que pida. Y la casa me la vas a dar en Star Island. Y encima de eso, quiero tener muchos amigos en todo el mundo que me quieran y me amen mucho. Bueno, Salomón, siendo un muchacho, ni se le pasó por la mente eso. Lo que dio fue darme sabiduría para yo conocer tu voluntad y guiar a este pueblo. ¿Qué es el don de palabra de sabiduría? Es cuando el Señor te da la sabiduría para tú hacer su voluntad. Cuando hablamos de sabiduría, ¿qué es sabiduría? Sabiduría es la manifestación o la ejecución del conocimiento que Dios nos ha dado para llevar a cabo su voluntad. Sabiduría es la aplicación del conocimiento de Dios en nuestra vida. Pero sabiduría también tiene otra forma de analizarse. Sabiduría es conocer, saber y conocer la diferencia para elegir entre lo que es bueno y es malo. Lo que es bendición y es maldición, lo que es muerte y es vida. ¿Se acuerda que el Señor dice ya en Deuteronomio capítulo 30, 19 es el versículo, donde dice, pongo delante de ustedes de testigo los cielos y la tierra, porque presento ante ustedes la muerte y la vida, el bien y el mal, la bendición y la maldición. Escojan hoy la vida para que vivan. Y entonces nos da esa alternativa. ¿Por qué? Porque nos está hablando de su sabiduría, cómo se deben hacer las cosas. Entonces, el don de palabra de sabiduría es la voluntad de Dios revelada a ti para que hagas lo que vas a hacer.
Por eso es que ahí esa parte tiene que ver con lo que vas a hacer, mientras que la palabra de ciencia es con lo que hiciste o lo que estás haciendo. Luego está el don de discernimiento de espíritus, que es el otro don que se activa como dones de revelación. El don de discernimiento de espíritu es el don que revela por el Espíritu Santo 4 cosas. Si hay espíritus angelicales envueltos, si hay espíritus demoníacos, para que conozcas el espíritu del hombre, cómo el hombre piensa, su espíritu, quién es el hombre, y te revela si es el espíritu de Dios quien está manifestándose en esa persona. Cuando tú tienes dos de discernimiento de espíritu, tú puedes saber cuando un hombre o una mujer está hablando de parte de Dios o no, porque tiene discernimiento de espíritu. Y yo puedo saber, este hombre está hablando de su propio espíritu. Esto ni es el Espíritu Santo, ni es el diablo, ni son demonios, ni es un ángel. Esto es el espíritu de este hombre porque se nota lo que dice y es él hablando. A veces dices, no, es un demonio que está hablando a través de él y discernes el espíritu demoníaco. O cuando oyes voces o pasa algo, tienes que discernir si es un ángel o un demonio, porque son manifestaciones llamadas teofanías o llamadas manifestaciones demoníacas. Entonces, a veces no se sabe discernir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que aún el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz y sus demonios de ministros de justicia. Entonces, lo que estamos enfrentando hoy día, según lo que dice el Señor en Juan 16, el Señor hablando de la voz, hablando de la voz de Dios, cómo reconocerla, el Señor en Juan 16, y ya seguimos con los dones, explicándole las manifestaciones de los dones, que no es una clase sobre eso, pero estoy hablando sobre la voz, pero si no manejamos esto que le estoy diciendo, pues entonces no vamos a ser fácilmente confundidos. Aquí en Juan 16, en el versículo 13, mire lo que dice el Señor, mire lo que dice, escucha con atención. Pero cuando venga aquel, refiriéndose al Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, os guiará en toda la verdad. ¿Quién? El Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo está en nosotros, muere en nosotros y nos fue dada para que nos guíe. No lo tomamos en cuenta, no lo consultamos a todo el mundo sobre algo que vamos a hacer y no tenemos el tiempo para sentarnos un rato a orar y decir, Espíritu Santo, muéstrame lo que debo hacer. Tan sencillo como eso. Pero por así es. Yo a veces he estado en una situación bien difícil, hermano, que tengo que tomar decisiones, me mudo, no me mudo, compro eso, no lo compro, voy allá, no voy, acepto esto, no lo acepto, o sea, ¿qué hago? Entonces me voy a Romanos capítulo 8, versículo 26. ¿Cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles ante el Padre conforme a la voluntad de Dios. Y en el versículo 28 de Romanos 8, que es el que sigue al 27, y usted dirá, bueno, claro, ¿y qué va a seguir si no es el 28? No, porque en la Reina de Valera cortan con un subtítulo y parece que todo terminó en el 27. Entonces separan el 28 del 27 y al separarlo pierde el sentido todo, porque desconectaron el contexto. Y dice en el 27 que él pide conforme a la voluntad de Dios por nosotros. O sea que cuando yo no sé cómo pedir, me pongo en oración, hablar en las lenguas espirituales, me encierro a orar y empiezo de activo, porque eso, yo tengo la lengua espiritual, tengo don de lenguas, ya vamos a hablar de eso. La lengua espiritual es la que me dio a mí para orar en el espíritu y las lenguas son las que manifiesta el espíritu para traer un mensaje para la congregación o para alguien, porque lenguas y más interpretación de igual a profecía. Las lenguas espirituales más interpretación de igual a profecía. Pero hay la lengua espiritual, que es la lengua con la que tú oras, que el Espíritu te da para tu orar. Entonces yo activo las lenguas espirituales que Él me dio a mí y empiezo a orar en el Espíritu y el Espíritu toma control para pedir al Padre conforme a su voluntad, lo que yo no sé cómo pedir, porque es bien complejo. Entonces me meto en el Espíritu, empiezo a orar en el Espíritu y el Espíritu siento cuando el Espíritu toma control de mí. Hermano, eso me pasa constantemente. Y empiezo a orar tomado, el diafragma me rebota así porque es el Espíritu y empiezo con un clamor tremendo que yo ni entiendo lo que estoy hablando, porque son lenguas espirituales, pero sí sé lo que está pasando. Y en este momento termino de orar, me tomo 1 hora, 5 minutos, 10, no sé, y quedo pero así en una paz y sé en mi espíritu que el problema está solucionado. Porque ya el Espíritu dio conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que la lengua espiritual es muy importante, no el don de lengua. Estoy hablando de la lengua espiritual en este momento, no del don de lengua, que es la lengua que me dio a mí. Entonces, ¿cómo yo oro? Me cedo al Espíritu,
intercedo en el Espíritu para conseguir la respuesta de Dios. Porque no sé cómo pedir. Entonces, me ha pasado que tengo un problema, tengo una situación que resolver y no sé cómo resolverla. Es delicada, es fuerte. Wow. Una vez tuve una situación aquí en Estados Unidos en el año 1997. En el año 97 hubo una situación bien difícil, hermano. Cuando estoy hablando de bien difícil, era complicadísima, pero muy complicada. Un ataque que tuve del enemigo, pero terrible, para acabar con mi vida y hasta parar en una cárcel aquí en los Estados Unidos. Y el abogado me dijo, si esto sale mal, doctor Porras, sí, porque yo conozco su testimonio y su vida y yo sé lo que usted me está diciendo es verdad, pero esta persona que lo está tratando de dañar está mintiendo. Y si esa juez, porque era una mujer, le come el cuento a ese hombre, ¿hasta dónde puede llegar eso? Doctor, yo le digo, me dice, hasta 40 años de prisión. Hermano, ¿usted cree que yo fui a orar? Claro que me fui a orar. ¿Y qué es esto? ¿Cómo es posible? Una mentira contra mi vida. El enemigo no me tira a mí facilito, hermano, porque yo sé el trabajo que estoy haciendo en las naciones, yo sé que Dios me llamó. Y por eso que yo tengo que andar siempre pendiente. Yo no puedo tomar decisiones rápidas. Yo no puedo violentarme, yo no puedo tomar decisiones así a la ligera. Yo tengo que tener cuidado por el llamado que tengo, por la responsabilidad que tengo que tener cuidado. ¿Qué hice? Ese día que él me explicó eso, me tiré en mi apartamento a llorar y a orar y a orar y a orar y a orar. Y dejé que el Espíritu tomara mi vida. En ese momento no había otra salida. Olvídese, yo orando, orando. Y el Espíritu vino sobre mí y me calmó y me dijo estas palabras. Quédate tranquilo, nadie te hará daño. Yo te estoy guardando y tienes mi protección. Hermano, cuando yo le hice esa palabra, al día siguiente llevé al abogado, doctor, un judío, por cierto, religioso, un judío. Y le dije, oiga, doctor, anoche me puse a orar, yo no sé qué entendería el hombre, porque él era judío. Y de anoche me puse a orar y el Señor me habló. Y me dice, ay, ¿qué le dijo? Me dijo que no me preocupara, que fuera allí, que todo iba a salir bien, que tuviera paz, que nadie me iba a tocar. Efectivamente, fui al tribunal, me senté con mi abogado, empezó toda la cuestión allí con la juez, y resulta que la persona que me acusaba de cuánta cosa había fue la que salió corriendo con el rabo entre las piernas. Y hasta la juez le dijo un montón de cosas, porque la forma en que actuó, y se vio la maldad. Y el Señor avergonzó a esa persona. Y me dijo, reverendo Porras, me dijo, siempre recuerdo las palabras, reverendo Jorge Porras, quédese tranquilo, usted no tiene nada aquí que temer, usted es un hombre de Dios, usted es un hombre recto, usted no tiene, aquí no ha pasado nada, váyase tranquilo a su casa, que este caso está cerrado, caso cerrado. ¡Pam! Y yo dije, wow, lo que es saber orar, lo que es buscar la dirección de Dios, lo que es aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Se imagina si yo no hubiese tenido el nivel que tenía para ese tremendo ataque que me tiraron? Posiblemente estuviera preso por una cosa que era insólita. Pero oré a Dios, porque el enemigo te arma cada trifulca, hermano, cada chisme, cada cosa. Y si tú respondes en la carne, empiezas a pelear con la gente, a desquitarte, a buscar. No, hermano, yo lo primero que hice, yo no hablé con nadie ese asunto. Mira, se lo digo delante de Dios. Me metí en la presencia de Dios, no hablé esto con nadie, hermano. Aparte que era una cuestión muy personal mía, una cosa muy mía. Yo no estaba hablando mis cosas con nadie. Y entonces me metí con el Señor y Dios me respondió. ¿Qué quiere decir eso? Que los dones del Espíritu, las manifestaciones están aquí para que son armas poderosas que la iglesia no usa. Usted, yo, la mayor parte de la gente que estamos en la iglesia, no usamos los dones para nada. Es más, el Espíritu Santo está contrictado hace rato. Andamos escuchando toda profecía que anda en ese YouTube. Y entonces escuchando a este, escuchando al otro. Mire, entre ayer y hoy escuché 2 supuestos profetas. Esa hermana que le digo que salió acusando a ese ministro, violó todos los principios bíblicos, acusando a una persona porque tuvo un sueño, nombrándolo, diciendo que tenía potestades. Bueno, yo no tengo mucha confianza en ese ministro, yo les comento, claro, porque yo sé más o menos lo que hay ahí, conozco, pero yo no me atrevo a hablar así, ni decir eso, porque yo no soy juez de nadie, pero sí me cuido. Y oigo y sé lo que está pasando, pero yo no estoy para estar atacando a nadie. Ese hombre, aquí estoy, yo soy el doctor Porra, y a mí Dios me reveló. ¿Y sabes qué es lo que le pasa a la gente con esa carita de yo no fui?
Esas hermanitas que salen profetizando con esa corita no fui, tienen caritas de tontas o de tontos, pero las tienen muy bien administradas. Hay gente que tienen cara de bobos y de tontos, pero la administran muy bien. Y uno tiene que tener los oídos bien conectados para escuchar a esas personas que lo que hacen es, Dios me reveló, tuve un sueño y empiezan a atacar a los ministros y a atacar a la gente. No caigan en ese cuento, hermano. Entonces, ese montón de profecía que está saliendo en los últimos tiempos y todo el mundo lo que quiere es el like, todo el mundo lo que quiere es que tener seguidores y entonces empiezan a tener noticias y profecías del fin del mundo, que Dios me reveló, quién es el anticristo, que es fulano, que es el otro, buscando la luz, que le pegue la luz y que todo el mundo los vea, la luz de la fama, la luz del reconocimiento. Las personas hacen eso cuando tienen espíritu de siervos, no de hijos. Cuando usted tiene un espíritu de siervo, siervito para acá, siervito para allá, el siervo por otro, yo no soy siervo de nadie. ¿Cómo? De nadie. Porque la palabra siervo en la Biblia significa una persona servil, una persona que está bajo servidumbre. Y los judíos estaban en Israel como siervos. ¿De quién? Del faraón, eran esclavos, porque la palabra siervo, Jesús dijo, yo no os llamaré más siervos. Porque un siervo no conoce lo que hace su Señor. Eso no lo dije yo, lo dijo Jesús. Ah, pastor, entonces, ¿qué somos entonces? Nosotros no le servimos al Señor, sí. Mi identidad no es de siervo, es de hijo. Oído, y de ministro, y de sacerdote. No de oveja ni de siervo. Pero mi función es servir. Entonces, yo no le sirvo a Dios. Dios es mi padre. ¿Te imaginas un hijo sirviendo al padre? No, un hijo, es heredero. Yo no le sirvo a Dios directamente, yo te sirvo a ti. Porque yo soy un ministro del evangelio del reino para servirte a ti. Y sirviéndote a ti, cuando hagáis una de estas cosas a mis pequeños, a mí la habéis hecho. No sé si entendiste la doctrina. Entonces, yo no soy siervo de Dios, yo soy siervo tuyo. ¿Y qué soy de Dios? Hijo de Dios, sacerdote de Dios Altísimo, linaje escogido, nación santa. Eso es mi identidad. Pero mi función es servir. ¿La agarró o no? Pero mezclamos todo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros oímos la voz de Dios, sabemos lo que es la palabra de ciencia, sabemos lo que es la palabra de sabiduría. Dios nos va a hablar para revelarnos algo que viene y nos va a dar exactamente su voluntad. Discernimiento de espíritu. Por el discernimiento de espíritu, yo he identificado falsos grandes, falsos profetas. Aquí en Miami, en el año 1991, cuando vine, creo que por primera, segunda vez a Miami, llegué a un hotel, llegué al aeropuerto, me fueron a buscar, yo les he contado eso, y cuando me monté en el carro del pastor que me fue a buscar, que yo no conocía, para predicar aquí en la Catedral del Pueblo, en ese tiempo en la iglesia más grande de Estados Unidos hispana, del pastor Adi Bedén, que ya partió con el Señor, cuando él me monté en su carro, el pastor, tenía el radio prendido y estaba alguien predicando. Yo no sabía quién era, primera vez que venía a Miami. Sí, creo que era la primera o la segunda vez. Y yo empiezo a escuchar a ese predicador, yo no sé quién es. Lo estoy escuchando por la radio, pues montado en el carro y él va manejando. Y escuché como, no sé, 40 segundos, un minuto, no fue mucho. Y de momento, como Dios me dio don de cimiento de espíritu y manejo por gracia de Dios los dones, le digo al pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Quién es ese falso profeta? ¿Cómo se llama? Cuando le digo eso al hombre, se me peló los ojos como dos huevos fritos. Porra, ¿cómo va a decir eso? Ese es el pastor fulano de aquí de la ciudad, que tiene una iglesia y no sé cuántos de miembros, y ese es un maestro y tal. Y yo lo escuché y le dije, no, hermano, tú te estás dando ya por lo que escuchas y por lo que él dice, pero no estás discerniendo el espíritu que está detrás de él. Eso es un falso profeta, eso es un mentiroso. A mí no importa que esté en una iglesia de 20,000 miembros, eso es un mentiroso. Pero fue un impacto tremendo que me pasó, de ahí, en ese momento. Fue tan fuerte que yo mismo me extrañé. Yo dije, ¿qué es esto? Entonces le digo a él, y me dice, oye, apóstol, eso está serio. Y le dije, sí, pero yo no sé quién es, le dije. No sé quién es, no lo conozco, así que no estoy diciendo eso porque estoy dañando. No, tú eres pastor, yo te estoy diciendo esto porque me lo acaba de revelar el Señor. Que tengan cuidado porque este hombre va a causar graves problemas aquí. Pero era una urgencia, una cosa cuando ya tienes que hablar. Y se lo dije y él se quedó impactado. Yo le dije, préstale oído. Y después me dice, escúcheme, seguí viniendo y no hablamos más del tema. Al año me vine, yo vine como 4, 5 veces, 6 veces al año venía. Y al año me dice, oiga, doctor Porra, ¿se acuerda lo que usted me dijo de este predicador? Sí, claro. Acaba de salir por los medios diciendo que él es el 666.
y que Él es la manifestación carnal de Cristo en la tierra, y que el que quiera conocer la verdad tiene que ir a Él, porque Él es el ungido de Dios, y Él es así mismo. El tipo hizo así de una voltereta. Y empieza ese escándalo aquí en Miami por las redes sociales, el 666, José Luis de Jesús Miranda, ya todo el mundo lo conoce, porque somos ministros, sabemos de qué estamos hablando, que murió de cirrosis hepática hace como 3, 4 años. Era un alcohólico, y era un espíritu del anticristo que ve ahí. Pero ahí sí uno lo detecta rápido, pero uno tiene que tener cuidado por el espíritu cuando vas a decir algo. Porque si el profeta es de Dios, lo que dice se cumple. Si tú profetizas y lo que dices no es, tú no eres ningún profeta, y eso tiene consecuencias. Es por eso que hay que tener cuidado lo que hablamos. Don de discernimiento de espíritus angelicales. ¿Sabes cuándo son los espíritus angelicales? Cuando son espíritus del mundo. Conoces por el espíritu del hombre que tiene una persona. Oye, esa persona tiene un espíritu terrible, dice uno. Su actitud, su manera de comportarse. El espíritu de él. Y luego el Espíritu Santo. Entonces, para escuchar la voz de Dios, tienes que manejar los 3 dones de revelación. Luego están los 3 dones de poder, dones de milagros, dones de sanidades y el don de fe, que es la fe del Señor cuando se manifiesta en nosotros a esos niveles. Luego tiene los 3 dones de expresión oral, lengua, interpretación y profecía. El don de lengua no es la lengua de oración. El don de lengua es cuando el Espíritu se manifiesta y comienzas a hablar en lengua en la congregación, en un sitio, y hay interpretación por ti mismo o por otra persona que interpreta. A veces la persona tiene el don de lengua y de interpretación. A veces tiene solamente el don de lengua y otro interpreta. Esa lengua más la interpretación da igual a profecía. Lo dice Pablo en 1 Corintios 14, léalo bien. Yo tengo todo un diplomado sobre eso, por eso le estoy hablando sobre eso. Entonces, es importante manejar las manifestaciones del Espíritu. Porque el Señor aquí en Juan 16 dijo, sobre entendiendo la voz del Espíritu, dijo, pero cuando venga, Juan 16, 13, pero cuando Él venga, el Espíritu Santo, os guiará en toda la verdad. ¿Quién nos guía en toda la verdad? El Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no lo tomas en cuenta? Porque lo tienes contractado. Porque cuando oras, vives repitiendo y no hablas, no dejas que el Espíritu te hable. Tienes un monólogo. No hay un diálogo. La oración tiene 3 etapas. Tefilá, palel y hitpalel o hitpalal. Tiene 3 etapas. Y tienes que saber orar bíblicamente. Porque la gente orar es pedir cosas. Y está bien, hay que pedir. Pero la forma en que la gente ora es una forma extraña, porque es una forma tradicional, no es una forma bíblica. El ejemplo y el modelo lo tenemos en el Getsemaní. Esas 3 etapas de la oración que hizo Jesús con sus discípulos, que se fue y se retiró solo, lo dejó por aquí. La oración es privada, solo. Porque la gente que ora en público y oran y gritan, yo le tengo terror a esa gente porque andan buscando liderazgo, pues son siervos, tienen mentalidad de siervo. Todo el que esté en una iglesia que tiene mentalidad de siervo siempre anda buscando que lo reconozcan. Escúchame, una de las manifestaciones de una mentalidad de siervo es que siempre anda buscando que alguien te reconozca, que alguien te alabe, te dé el besito de la espada. Qué bien lo estás haciendo. Entonces te siente, eso es un siervo. Cuando tú eres hijo de Dios, ya tú sabes quién eres. Tú necesitas que te den el besito de la espalda y te digan qué tremendo eres. No, porque ya tú sabes lo que estás haciendo. El hijo que hereda todo no está peleando con nadie porque ¿quién le va a quitar herencia si eso es de él? Tenemos una herencia, a mí no me la va a quitar nadie. Ni mi ministerio, ni lo que yo tengo, ni lo que Dios me ha dado. Nadie. ¿Por qué? Porque eso me toca a mí. Pero el siervo no tiene herencia. Anda buscando a ver quién le roba lo que tiene. Y ese es el espíritu que a veces hay muchos pastores y muchos hermanos en la iglesia. Tienen mentalidad de siervo y andan peleando con todo el mundo en la posición. Y el circulito que rodea al pastor, las pequeñas, no voy a decir la palabra, pequeños grupitos de control que tienen a veces los ministros. Entonces, penetrar ese grupo, hermano, eso es, uy, hermano. Hay ese juego interno de poderes y de fuerzas porque estás metido en una casa de puros siervos. Cuando tú entras a una casa donde hay hijos, todos son hijos herederos de Dios, primogénitos. ¿Saben quiénes son? Ahí no hay, nadie pelea. Todo el mundo respeta a todo el mundo. Mire, imagínese usted 100 millonarios que se reúnan en un edificio. 100 multimillonarios. ¿De qué van a hablar? Que todos son millonarios. ¿De qué usted cree que van a hablar? Se equivoca cuando dice de dinero. No, hermano, el millonario no habla de dinero. Porque el que habla de dinero es el pobre, porque no tiene. Y su mente el dinero y el afán. Y Dios que no me dé la plata, porque si me da me pierdo. El que habla de dinero son los pobres. Los ricos no hablan de dinero, los ricos hablan de cosas más importantes que el dinero, porque ya el dinero lo tienen.
Y a veces el dinero es el que está pelando, si comiéndose un cable pelado, y la plata y el dinero, y ese es lo que me quiere sacar la plata, anda pendiente de dinero porque es pobre. Pero un rico que tiene 4.000 millones de dólares, ¿qué importa hablar de dinero? No tiene nada que ver, ni mostrarle a nadie nada, hermano. Tú ves cómo se visten, a veces andan todos y tienen un carro común. Mire, Warren Buffett, uno de los grandes millonarios de Estados Unidos, Warren Buffett, vive todavía en la misma casa que vivía cuando era normal, no tenía dinero. Una casita normal, medio arregló un poquito, bien humilde vive ese tipo. La pinta que tú no puedes creer que ese tipo no es el tipo más rico del mundo. El rico no está ostentando ni tratando de mostrarle a nadie nada, porque sabe quién es, sabe lo que tiene. O sea, cuando uno está seguro, uno no anda peleando posición con nadie. Pero dentro de nuestras iglesias, lamentablemente, hay un montón de siervos. Nadie es hijo. Entonces a pelea, hermano, por ese púlpito y porque soy la mano derecha del pastor y el pastor me tiene confianza y a ti no, y cuidado, no me toques al pastor, hermano, y total es que se vuelven unos tigres, unos perros bulldog protegiendo al pastor. En Venezuela yo tenía un montón de gente trabajando conmigo y me dice un día un ministro, oiga, doctor Porra, eso hace como, mire, eso fue en el año, ya le digo, 92 por ahí, año 1992, me dice un hombre que se convirtió conmigo, que ahora es pastor de nuestra organización, me dice un día, oiga, doctor Porras, usted me va a perdonar, pero usted lo que tiene alrededor suyo son un poco de Doberman. ¿Cómo? De perros Doberman y de Bulldog, de esos perros Weiler, de esos perros. ¿Por qué dice eso, hermano? Oye, hermano, porque uno llega aquí a la oficina y se va a acercar a usted y todo es una tranca y el pastor está ocupado, no lo toque. Y entonces no haya cómo llegar a usted. Yo dije, ¿cómo es la cosa? ¿Con quién te pasó? Si me explicó. Enseguida tiré una reunión con todo el cuerpo ministerial. ¿Qué es lo que está pasando aquí, hermano? Yo aquí me abro a todo el mundo tiene mi teléfono, yo soy el tipo que trato de hacer lo más sencillo posible con la gente, que la gente sepa que estoy accesible y ustedes están creando una cuestión hermética aquí como que la gente me va a matar todo el tiempo. No, hermano, protéjanme, claro, estén ahí pendientes, pero deje que la gente llegue a mí. La gente llegaba a Jesús, tocaban el manto, los discípulos no podían detenerlo ni nada, a veces medio controlaban, yo no, déjenlo tranquilo. Y entonces armé un lío a todo el cuerpo de seguridad mío y a todo pues, un cuerpo de seguridad bastante grande, porque una iglesia fuerte, y especialmente en ese momento, había mucha actividad en Maracaibo y estaba el grupo de protocolo, que a veces eran 50, 60 personas en protocolo y más que trabajan con el ministerio. Entonces hablé con todos ellos y les dije, no hagan eso, porque la gente se va a ir de aquí porque piensa que yo soy inaccesible. Y eso no es la imagen que yo doy. Porque la persona me decía, doctor Porra, esa gente no lo dejan ver usted, pero nosotros lo vemos usted hablar y usted es una persona que habla con uno, lo abraza, sencillo, y esta gente lo hace ver como que uno no puede llegar nunca a usted. Tome mi teléfono, hermano, le di el número, llámeme. Y agarréme para a la congregación, le dije, hermano, ¿cuántos aquí no tienen mi teléfono? Anótelo. Ese es mi teléfono personal, llámeme cuando usted quiera. Eso sí, no me llame a las 3 de la mañana. Y le di, hasta el día de hoy, ahí está mi teléfono personal. Ahí lo quiero, usted me puede llamar cuando usted quiera. Yo no me escondo de nadie. Y cuando tengo protección en las cruzadas y eso, es porque tiene seguridad, porque a veces hay muchos peligros en algunos países. Y hay que tener gente para evitar los contratiempos, no porque me protejan, porque a mí me protege el Señor. Tengo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y la miríada de ángeles que están a mi alrededor. Así que yo voy a morir el día que Dios quiera, no cuando el diablo quiera. Así que no se preocupe por mí. Pero se pone seguridad por el orden del servicio para que no se interrumpa, porque siempre hay demonios que tratan de sabotear e interrumpir. Y entonces esos hermanos que están ahí son los que paran a los demonios, que vienen por ahí a molestarme, ¿oyeron? Entonces hay que tener un corazón sensible y sencillo. Dios quiere hablarte. El Espíritu Santo está en ti. Consúltalo, pregúntale, háblale. Pasa tiempo con el Espíritu Santo. ¿Cómo tú aprendes a escuchar la voz de Dios? Punto número 1, yo lo anoté aquí. Punto número 1, mira lo que dice el Señor. Cuando el Espíritu Santo venga, Él os guiará toda verdad, porque os hablará, escuche, porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta. ¿Qué te parece eso? Eso es insólito cuando uno lee eso. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá. Qué bravo está esto. Y os anunciará las cosas que han de venir. O sea que el Espíritu Santo es el encargado de oír de Jesús, que es el Señor de señores, el Rey de reyes, y Jesús le dice, esto es lo que vas a decir. Y viene el Espíritu Santo a hablar lo que Jesús dijo. Y dice que Él nos va a anunciar las cosas que han de venir. Quiere decir que si tenemos el Espíritu Santo está para anunciarnos lo que viene. Creemos que el Espíritu Santo, dice aquí, que nos revela. Aquí está, mire, lo dice, lo voy a leer. Y os anunciará las cosas que han de venir. ¿Quién anunciará las cosas que han de venir? El Espíritu Santo. ¿Y a quién se le anuncia? A sus hijos.
Y especialmente los que tienen oficio de profeta le dice, hey, viene esto, viene esto. Entonces, la gente dice, yo no creo en profecía, el canon fue cerrado. Claro, el canon de esta escritura y de lo que se registró aquí fue cerrado. Pero ¿habla el Espíritu Santo hoy día? Porque yo escuché a un gran predicador aquí, que no digo el nombre por ética, un gran predicador en Estados Unidos, yo diría que es el segundo después de Billy Graham, de ese mundo bautista, de ese mundo de los fundamentalistas. Bien conocido, compraba en todo el país, con Biblia que él sacó, un hombre extremadamente reconocido. Y yo lo escuché decir, yo, hace como 28 años, casi 30, estaba en Canérica y estaba escuchando su programa, yo con estos oídos. Y el hombre dijo, eso de lenguas espirituales, mire, yo quedé frío, hermano. Yo digo, wow, ¿qué este hombre está diciendo? Esos son demonios. Las lenguas espirituales eso no existe, eso no es para este tiempo. Y esos que dicen que hablan lenguas, esos son demonios, lenguas demoníacas. Yo quedé frío, hermano. Yo casi me digo, ¿qué está diciendo este hombre? Y un tipo del nivel de ese hombre. Y en estos días escuché un programa de él, que está en el internet, que me apareció ahí en el YouTube. Y como yo lo conozco, déjame ver qué están diciendo, porque lo estaban entrevistando a él y a otro. Y la conversación era si habían apóstoles y profetas para este tiempo. Y apareció el primer ministro diciendo por qué no había apóstoles ni profetas. Y empezó a citar la Biblia como él quería. Después le dice a este hombre bien conocido más que él, a la palabra de Dios no la tenemos adentro, textualmente no la tenemos adentro, la palabra está fuera de nosotros. Esa palabra no está adentro y eso fue cerrado, ya no hay más profecía, ya no, el Espíritu ya no habla de esa manera. O sea, lo que yo entendí que estaba diciendo es que ya el Espíritu Santo no hablaba más, ni profetizaba más, ni guiaba más, porque ya todo se cerró. Y yo digo, pero entonces, ¿qué Biblia estoy yo leyendo? Espérate, ya va. Sino que hablará, dice que si habla, cuanto oirá, dice que oye y habla, y anunciará las cosas que han de venir. ¿Cómo me va a anunciar las cosas que han de venir? Y no está hablando del pasado, las cosas que han de venir, está hablando de que vendría después de él se iba, vendría, y él nos guiaría y él nos hablaría las cosas. Entonces, ¿cómo me va a hablar las cosas que han de venir si el Espíritu Santo no habla? No sé si me estás entendiendo. Gente que tiene mucho intelecto en la cabeza, mucha Biblia, no tienen entendimiento. ¿Habla el Espíritu Santo hoy día? ¿Nos habla el Espíritu Santo hoy día? Yo creo que sí, hermano. ¿Y usted? Aquí está. Y lo dice Pablo en 1 Corintios 12, que se manifestaría con los dones. Entonces, si no habla, claro, porque esta gente de la que te estoy hablando no creen en las manifestaciones del Espíritu, ni milagros, ni sea, eso de los dones, eso terminó. Entonces, ¿habla el Espíritu Santo hoy día? ¿Te habla o no te habla? Sí, sí habla, aquí está. Entonces, ¿cómo yo hago para diferenciar las voces? ¿Por qué razón? Escúchame bien, que te voy a dar un principio que quiero que anotes. Escúchame. La voz que tú estés escuchando, ¿a qué me refiero cuando digo la voz que tú estés escuchando? La que obedeces. ¿Quién es tu mentor? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es tu apóstol? ¿Quién es el profeta que te diría? ¿Quién es la persona física como yo y como tú? ¿A quién tú escuchas? Si tú estás en una iglesia religiosa y ahí te habla ese pastor y lamentablemente o posiblemente sea que es un pastor religioso que lo que habla lo habla de su propia idea, como ese predicador que estoy diciendo súper conocido en los Estados Unidos, tiene una Biblia que él hizo. Cuando digo que hizo, bueno, no, tiene la misma palabra esta, ¿no? Pero con sus comentarios. Y es muy famoso. Y si tú te pones a escuchar a ese hombre, hermano, o sea, tienes que arrancar media Biblia. Arrancarla porque él dice que eso no es para este tiempo. Eso está como el hermanito que el pastor lo fue a visitar a la casa. Salgan su Biblia, hermano, y a la pareja, busquen su Biblia, que vamos a orar aquí, vamos a leer la palabra. Y se presentó el hermano con una Biblia bien finita, más finita que esto. Así finita, así como esto, así. Y entonces el pastor se le queda mirando y le dice, ¿y esa es su Biblia? Le dice, sí. Y dije, ¿qué le pasó? Entonces la abrió así y había deshojado toda la Biblia, le quedaba así un poquito de la Biblia, así. Tenía como esto de la Biblia, así, nada más este pedacito. Y dije, ¿qué pasó con su Biblia? Y le dice, bueno, pastor, yo tengo muchos años escuchándolo a usted y cada vez que usted cita unos pasajes por ahí y busca la Biblia y me dice que eso no es para este tiempo, pues yo arranco. Y empecé a arrancar las hojas, porque si eso no es para este tiempo, ¿para qué está ahí? Yo no necesito eso. Ven, eso es lo que queda de lo que usted dice que sirve. Esas hojas que me quedan, esas 4 hojas, es lo que queda de lo que usted dice que sirve. ¿Qué voz estamos escuchando? Porque la voz que estemos escuchando está dirigiendo nuestra vida. Está dirigiendo nuestro destino. Mucha gente está caminando hacia un destino aterrador por la voz que está escuchando. ¿Sabes diferenciar la voz del Espíritu? ¿Sabes cuándo es el Espíritu que te está hablando? Mira, hay muchas voces.
ahorita en las redes, profecía y profecía y profecía. Todo el mundo quiere ser profeta. Está la piquiña del apóstol y del profeta. Todo el mundo ahora es profeta. Pastores que son apenas están comenzando y ya son apóstoles. El apóstol fulano. ¿Qué es esto que está pasando? La apostolitis. Y el espíritu de profeta parece que ahora todo el mundo es profeta. Y claro que hay profetas de Dios, claro que hay apóstoles, claro que hay pastores, pero ya nadie quiere ser pastor, porque soy pastor, no sé, no le da a uno muchas ofrendas. Ya me sé, soy apóstol, aunque soy pastor, pero me llamo apóstol, entonces le puedo dar cobertura a la gente, me da los diezmos, entonces todo es un negocio. Eso de la apostolitis y de ser profeta, pues la gente se cambia los títulos. Hace poco conocí un tipo que es un profeta y de repente ahora es apóstol. No sé cómo se cambió eso de profeta a apóstol. O viceversa, es un pastor y pasa a ser de repente el profeta fulano de tal para las naciones. Y entonces los escucho profetizar. Te llamó Dios a ser pastor, ¿qué haces pastoreando? Yo fui a New London, Connecticut, año 1989, 90. Fui a predicar en New London, Connecticut. Yo vivía en West Haven, Connecticut, y en New Haven, y ahí estaba, hay una ciudad que se llama New London, que es donde se hacen los submarinos acá en Estados Unidos, los submarinos atómicos, eso se hacen ahí en esa ciudad. Y yo fui a predicar y había como, no sé, 15 ministros. Y ese día hablé de lo que era el ministerio y quién fue llamado y quién no ministerio. Yo empecé a dar las características de una persona que no ha sido llamada al ministerio. Lo que siente, lo que ve, cómo se siente, qué le pasa. Y empecé a describir a una persona que está asumiendo una responsabilidad que Dios no se la dio. Ese día renunciaron varios pastores. O varios que decían, renunciaron. Apóstol, yo no había visto esto. Perdóneme, yo era renunciar. Yo voy a entregar a la iglesia, mañana la entrego. Así mismo. Porque todas las características que di las tenían ellos, de una persona que no es un ministro, por la Biblia. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? 1, toma en cuenta el Espíritu Santo. 2, busca una comunión íntima con Dios todos los días, continuamente, sensible al Espíritu, atento al Espíritu, buscando su dirección en todo, que Él te hable. Yo no tomo decisiones rápido. Yo cuando Dios me habla algo, o creo yo que Dios que me está hablando, reviso y espero, hasta que estoy claro antes de decir o hacer algo. No todo lo que Dios te revela, pero no todo lo que tú crees que Dios te revela es de Dios. Porque a veces te vienen cosas y tú, sí, esto Dios me lo reveló. A mí me ha pasado. Y he creído que Dios no fue Dios nada, fue una imaginación mía. Confundí un pensamiento mío muy interno con las manifestaciones del Espíritu. Entonces me enredé y pensé que era el Señor y hice lo que hice. Y después que hago las cosas que creí que era Dios que me estaba mandando, todo me salió mal. Y el Señor me dijo, ¿quién te mandó a hacer eso? Me pasó una vez que estoy en Venezuela y me llaman de Costa Rica y me están organizando una campaña en toda Costa Rica. Y me mueven toda Costa Rica por ahí en el año 2011, 2010, 2011. Y entonces me tenían toda una agenda en Costa Rica. Y Dios me había dicho, no te muevas de Venezuela por 10 años, por un tiempo, y el tiempo fue como 10 años, 12 años. Y entonces habían pasado como 7, 8 años, y como me llamaron de Costa Rica, y doctor Porra, yo lo he escuchado por la televisión, por la radio, en ese tiempo no había tantas redes, pero creo que hasta por ahí me escuchó, sí, había un poquito de redes en ese tiempo. Entonces, me dijo, yo le quiero coordinar algo aquí en Costa Rica, y me sonó muy bien. Y yo, pero miré así, Señor, este es el momento, yo creo que llegó la hora. Y pensé que era así, creí que era así. Coordiné todo, agarré todo mi material, toda mi cosa y me vine de Venezuela para Miami, hice escala aquí para irme después a Costa Rica. Tu pasaje comprado y todo. Cuando estoy en la casa, Dios me dice, ¿para dónde vas tú? Yo digo, para Costa Rica. Y me dice, ¿quién te dijo que tú ibas a ir a Costa Rica? Cuando yo te dije que, pero Señor, yo sentí, yo pensé, no pienses ni sientas. O tú recibes o no recibes. Eso de sentir no funciona. Pues ese es el problema. Yo sentí de Dios. Y después, bueno, como yo sentí, pues me equivoqué. Nunca te muevas por lo que sientes, muévete por lo que recibes. ¿El Espíritu te habló o no te habló? Bueno, yo sentí que me habló. No me vengas con sentir porque los sentimientos Dios no va a usar los sentidos físicos para hablarte. Si Dios te habla, deposita aquí en tu espíritu, tú tienes que estar claro. Y yo dije, ay, Señor, ¿qué hice? Me dijo, devuélvete. Había hecho todo gastado pasaje, estaba aquí en Miami con todo el material que llevaba para esa cruzada, era como un mes. Y me dice, devuélvete. Wow. Al ratico que Dios me habla, si bien recuerdo, sonó el teléfono. El coordinador en Costa Rica me dice, doctor Porras, todavía me recuerdo el nombre. Doctor Porras, lo estoy llamando porque no va a poder venir a Costa Rica. ¿Cómo que no puedo ir? Ya yo sabía. ¿Cómo que no puedo ir, hermano? ¿Por qué? No sé, pastor, aquí pasó algo, pero todo de momento se cayó. Me empezaron a mirar los pastores, no. Y me dijo, no vayas, me dijo el Señor, te va a buscar problemas. No vayas.
y se cayó. O sea, Dios me habló y el hermano me llama y me suspende. Y me agarró el día siguiente, me lo voy para atrás otra vez. Ven que a veces pensamos que somos los superministros, que el Espíritu de Dios a nosotros solamente nos habla, que la única revelación la tenemos nosotros. ¿Quién domina más Biblia que yo? Soy el maestro Jorge Porras. A mí, ¿quién me va a venir con cuento? Venga a pelear conmigo con la Biblia, porque usted ve que doy 4 palos por la cabeza, porque la Biblia sé yo. Y el día que no nos toman en cuenta como el gran maestro, nos sentimos humillados. Y a veces el Señor tiene que hacer todas esas cosas para bajarnos, como dicen vulgarmente, como al pavo, bajarnos el moco. ¿Sabe de qué hablo, verdad? Y yo pasé por todas esas etapas. Ya pasé por todas esas etapas, por gran parte de esas etapas. Ya uno entra en un área donde uno lo que quiere es buscar la dirección de Dios y servirle y aprender a escuchar la voz de Dios. Intimidad con Dios te da oído para la voz de Dios. Conocerle a fondo al Señor, conocer la palabra. Nunca, nunca vas a hacer algo que no tenga fundamento en la palabra. El Espíritu Santo nunca te va a dar una cosa que vaya contraria a la palabra. Entonces el filtro de toda profecía, de toda revelación, de todo sueño, de toda éxtasis, de todo lo que te dé Dios, si es Dios quien te lo está dando, tiene base en la palabra. Si lo que tú estás diciendo contradice las escrituras, eso no vino de Dios. No me importa cuán espiritual tú te sientes, eso no es de Dios. Siempre tienes que esperar corroborar. Pablo dice, no menospreciéis la profecía. Alguien te está hablando una palabra, escúchalo. Pero dice, júzgala. ¿Cómo la juzga? Por la escritura. Vamos a ver lo que usted me dijo. Y es lo que nosotros hacemos en la compañía de profetas. A veces nos reunimos y la gente empieza a dar profecía, lo que Dios le está hablando, y entonces mi esposa, yo, el equipo decimos, hey, eso que tú estás diciendo, a mí solo he dicho, eso que tú estás diciendo, hermano, suena muy bonito, pero esa revelación que tú dices no tiene nada que ver con Dios. ¿Por qué, pastor? Y le busco la escritura. Eso contradice esto y esto y esto y esto. Así que no me pasa que esa profecía por ningún lado, eso no es de Dios. Por la escritura se lo refuté. La base y el fundamento de toda profecía es la palabra de Dios. Nada pasa de la palabra de Dios hacia un cumplimiento si no se filtra por la palabra. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Intimidad te da oído para la voz de Dios. Estudio de la palabra te da más fundamento para saber que es Dios. Paz en tu espíritu, dice Pablo, que la paz sea el árbitro entre todo asunto, lo dice a los Filipenses, capítulo 3, si no me falla la memoria, 3:15 creo que es, o 2:15, Filipenses 2:15 creo que es, si no me falla la memoria. Dice que la paz es el árbitro entre todo asunto, dice la traducción. Entonces, yo debo sentir una paz, tener una paz, sentirla, tenerla, no importa, completa, seguridad, porque cuando el Señor te habla y te dice algo y tú actúas por fe, basado en eso sucede, pero así, es impresionante. Los bendigo, los quiero, busque la presencia de Dios, apártese de todo lo que es el mal, concéntrese, no deje que el enemigo lo perturbe con tantas malas noticias. Dice en el Salmo 112, dice que el justo no tendrá temor de malas noticias porque su corazón está confiado en Jehová. Mil bendiciones, bye bye, chao, chao, los quiero mucho.